Estamos de vuelta en Masa Crítica, aquí en Iquique Televisión, hoy lunes 11 de julio. Revolución Democrática surgió como movimiento a partir de una demanda muy concreta de la sociedad chilena, junto a otros actores. Y esa era la reforma educacional. Cristian, el gobierno ha mandado un proyecto de reforma a la educación superior. ¿Cuál es la reflexión y el análisis que ustedes están haciendo de este proyecto enviado? Bueno, básicamente nosotros tenemos, Giorgio acaba de lanzar un video en el cual se elaboran algunos, son 5 nudos críticos que todavía no se han discutido. Eso tiene que ver con el acceso. Por un lado, nosotros como partido creemos que la PSU no es una forma adecuada de poder ingresar o de que los jóvenes puedan acceder a la universidad. Tiene que hacer un acceso más transparente y que no tenga que ver con las lucas que pueda tener uno para poder entrar a la universidad. Otro de los temas que tiene que ver es con la calidad. Hay una serie de propuestas que Giorgio entrega que tiene que ver con, primero que nada con el tema de la carrera académica, de que basta ya de los profesores contratados por semestre, sino que se ordene un poco el cuento, que se haga una carrera como corresponda, que tengan buenos sueldos, que la elección de ellos sea transparente. Hay otro tema que es súper importante y bien interesante que tiene que ver con la pertinencia de las carreras también. Si es capaz el mercado de poder absorber esa demanda. Hay carreras que son sumamente importantes, pero quizás y muchas veces el mercado no es capaz de absorberla. Y tenemos un montón de cesantes ilustrados y otros llenándose los bolsillos de plata. Eso hace que el país de alguna manera retroceda, ¿no? También tenemos el tema del marco de cualificaciones, que es que los chicos cuando acceden a la universidad, vean el tema de las carreras, si efectivamente son lo que prometen, cuáles son los académicos que hay, si son buenos académicos, si al final la universidad le está dando lo que prometen, ¿no? Y que no se lleven falsas expectativas, porque eso al final termina frustrando y deteriorando el bolsillo de todos. Los otros puntos tienen que ver con la autonomía, ¿cierto? Que las decisiones, que al final nadie te puede decir qué es lo que se discute en una universidad y qué es lo que se va a investigar. Hay muchas universidades que hoy están pataleando, pero que resulta que a la hora de los cubos, como se dice, todavía siguen dependiendo. En este caso, por ejemplo, la Católica es una universidad confesional. Hay otras universidades que tienen, por orientaciones políticas o sesgos de otro tipo, no hay este tipo de autonomía. Aquí ahí quedan 2 puntos que son el financiamiento y también el del libre conocimiento, que la gente pueda acceder libremente, ¿no? ¿Cómo acceder libremente? ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que la producción de las universidades públicas, ¿cierto? Si el Estado va a invertir en ese tipo de universidades, toda la producción que se haga de conocimiento tiene que estar de libre acceso para la ciudadanía. Ya. Carlos, ¿algún debate al interior de la JDC? No de los de los de arriba. De la coalición, un montón de debate. Pero bueno, primero que todo, a mí me gustaría hacer una reflexión respecto a propósito de la discusión del proyecto de reforma a la educación superior. Como soy de un partido oficialista, no puedo sino, en primer lugar, señalar que este proyecto se suma a una serie de otros proyectos que han avanzado de manera importante este gobierno. Ya cuando en su momento renunciaron 2 integrantes fundadores de Revolución Democrática, Mineduc, en sus cartas de renuncia señalaban lo mucho que, por cierto, ellos aportaron, pero lo mucho que el Mineduc ha acogido sus propuestas y lo mucho que se ha avanzado en educación primaria, en cuanto a infraestructura, en cuanto a recursos, fin al lucro, copago y selección en la educación particular subvencionada, el tema de la carrera docente, que con sus bemoles, ¿no es verdad? Incluso Mario Weisblut, que es parte importante de Educación 2020, con todas las críticas que ha señalado,
hace un poco tiempo dijo de que era una de las mejores carreras docentes que podía existir en Latinoamérica. Entonces, también, por otro lado, se aprobó hace unos días en el Congreso la idea de legislar respecto a la desmunicipalización de la educación, que también es un compromiso de gobierno, y se está avanzando en eso. Entonces, yo creo que presentado este proyecto, nos damos cuenta que finalmente el gobierno, con sus bemoles, sabemos que han habido problemas de distinta naturaleza, desencuentros, por cierto, pero que a pesar de todo aquello, este gobierno se ha comprometido con la educación y está cambiando ese tema, la institucionalidad. Ahora, a grandes rasgos, porque en primer lugar, si hay algo que podemos estar de acuerdo, es que el proyecto es muy extenso y regula un tema muy complejo y que toma muchos temas distintos y que los quiere regular, y que muchas veces algunos temas son incluso hasta contradictorios. Esperemos que en la discusión parlamentaria se pueda eso desenredar, claro. Pero yo creo que lo importante los tres ejes más importantes del proyecto, y que creo que es algo que a todos les ha gustado, porque si uno le pregunta a un rector respecto del proyecto, hay muchas cosas que les gustan, pero también muchas otras cosas que no les gustan. Si tú le preguntas, por ejemplo, al presidente del Partido Comunista qué le gustó, lo más probable es que le guste cosas que no le gustó al rector de la Universidad de Chile o al rector de la universidad, etcétera. Pero lo importante es, discúlpenle que me alargue, las cosas positivas son, en primer lugar, se crea una orgánica, porque hay una serie de materias que están desreguladas. Entonces se crea una orgánica, se crea la subsecretaría de la educación superior, se crea la superintendencia de la educación superior, se crea un consejo de aseguramiento de la calidad de la educación superior, y eso por un lado. Por otro lado, se establece que va a haber un sistema mixto, en primer lugar desde el punto de vista del fortalecimiento de las universidades públicas frente a las universidades privadas, y por otro lado también el fortalecimiento de las universidades tradicionales, pero también de la CFT y de los institutos profesionales, que eso también es importante porque se va a aumentar la creación de institutos profesionales de manera importante y la cobertura que se va a hacer respecto a la gratuidad en esos institutos. Y por otro lado, lo que señalaba aquí Cristian, que también es un tema importante, a mi juicio, aunque falta por discutir, este proyecto podría superar lo que se conoce como la PSU, porque se señala dentro de su acápite un sistema de selección que tendrá que discutirse en su momento, donde también los propios rectores tendrán que establecer sus criterios para ver cómo vamos a seleccionar a los alumnos para que entren a tal o cual universidad y a tal o cual carrera. Eso. ¿Cómo estamos, Vladimir? Bueno, el sector parece que no apoya mucho. No, el tema es que sí, como dice él, lo que pasa es que esta reforma, como dice, es muy larga, tiene muchos nudos entre medio, pero sí nosotros tenemos, bueno, algunas comisiones donde los principales puntos, como se decía, también coincidimos en ese aspecto: la calidad, la infraestructura, la carrera educacional, ¿no es cierto? O sea, perdón, docente, las materias que se están pasando, ¿no es cierto? Cómo estamos con la carga de materias que se le están pasando a los alumnos, las potestades del Mineduc. ¿En qué aspecto? Tenemos universidades, ¿no es cierto?, privadas y de consejos rectores donde son prácticamente intocables por el Mineduc. Y le pongo el caso personal, que suena muy yo, pero yo estudié en la Universidad del Mar, estudié técnico a nivel superior en enfermería. Sin embargo, me quedé sin título. Y eso que en una de mis materias tengo un promedio 7. Tengo todos mis ramos aprobados. Como este tema se cerró, tuvo todo el problema que ya todos conocemos, ¿no es cierto?, para no alargarme. Cuando me voy lo primero que uno acude, ¿no es cierto?, al ministerio que corresponde a esto, voy al Mineduc, me dice: no podemos hacer nada, porque las universidades son autónomas. Le digo: soy en el Ministerio de Educación, ¿cómo no se puede hacer nada? ¿Cómo no puedo hacer esto? Se hicieron supuestos convenios, ¿no es cierto?, que a la final fueron en desmedro de los que éramos exalumnos, ¿no es cierto? Personas que estudiaban carreras profesionales como enfermería y otras más, ¿no es cierto?, lo hacían retroceder 2, 3 años incluso en la universidad, y en universidades estatales, lo que para mí es un negocio. ¿Por qué? Porque no tenemos tampoco una regulación por parte del Ministerio de Educación donde decir: estos son las materias que debían incluirse en cada carrera, ¿no es cierto? Estos son los ramos específicos, y si ustedes, no sé, podrían agregar de repente esto otro, ya es cosa aparte. Tener ramos bases, cosa de poder decir yo: ¿sabe qué? Esta universidad se está cerrando, me puedo trasladar a esta otra universidad, sea privada, sea de las estatales, ¿no es cierto?, o de consejos rectores. Es un tema importantísimo que no se ha tocado. El tema de cómo ingresamos a la universidad, no solamente un tema que parte, que nace y muere en la universidad. Tenemos que partir cómo enseñamos a los niños de básica, cómo está la enseñanza media. Porque eso es la base para que uno tenga, ¿no es cierto?, un buen futuro o un buen pasar en la universidad. Si no tenemos una costumbre de buen estudio, ¿no es cierto?, no tenemos una buena base, uno va a dar la hora en la universidad.
Es lamentable y es cierto, ¿cierto? Y no queremos que nos vuelva a pasar esto y tampoco queremos que nuevamente se dé, como se ha dado en otras universidades que no voy a mencionar, pero carreras chantas. Como alguna vez le pusieron una, ¿no es cierto?, perito de tal cosa. Criminología, ¿no es cierto?, con un logo de una institución que no correspondía, porque ellos no avalaban eso. La escuela, o sea, la Fuerza Armada y de Orden tiene sus escuelas matrices propias, donde preparan a su gente. Por lo tanto, eso fue un engaño hacia los alumnos que ingresaron a estas carreras. No queremos que se vuelvan a repetir estos casos. Por lo tanto, en ese aspecto pensamos que el Ministerio de Educación debería tener más potestad y ser justamente más fiscalizador, tener más poder en ese aspecto de fiscalizar. Don Cristian, usted es docente. Sí, rato. ¿Cómo va la reforma? O sea, ¿cómo se ve desde la docencia universitaria el proyecto de reforma universitaria? Lo muy sorpresivo en esto es que los docentes se pronuncian muy poco. Eso están absolutamente... y yo creo que a veces de manera voluntaria en cuanto a la reforma educacional, y no se pronuncia mucho a nivel universitario, yo hablo. Y eso que yo creo que hay un punto importante que subrayar es justamente la formación docente a nivel primario, donde ahí yo creo que está lo medular de esta reforma. Yo creo que no se ha hablado suficientemente de eso. Lo que vemos nosotros a nivel de universidad, ya que no estoy en mi región, puedo apelar a mi jefe supremo, que es el rector, que se habla simplemente de mucho dinero, de la inversión que no se da, y es verdad que es difícil de hablar de un cambio paradigmático, de un cambio importante en la educación, si no hay una inversión fundamental, muy importante en esto. Yo creo que en la región no se ven. Ahora, cuando yo escucho a mi rector, o el rector de acá, hablar de dinero, que falta dinero, cuando uno ve sus sueldos, los cientos de firmas eso, que son de 7 millones hacia arriba, yo creo que hay un mínimo de indecencia en esto y que quizás habría que también plantearlo y tener un poco de sensibilidad en eso. Porque cuando yo escucho hablar Gustavo Brinks de calidad, el rector actualmente de la UNAP, me da un poquito la guatita y me dan ganas de ir al water, en realidad, por ser sincero. Pero para salir del tema, que yo creo de un punto de vista está entrampado de un punto de vista comunicacional, porque nadie entiende la reforma. Y el padre igual que la anterior. Sí. Y el padre, no, pues justamente no hubo una preocupación pedagógica por parte del gobierno a explicar esta reforma. ¿Y eso será casual? No lo creo. Lo que yo quiero decir es que ya a los padres les cuesta entender los estudios de sus hijos, menos va a entender la reforma educacional actualmente. Y yo creo que acá hay un grave error, justamente. Y por eso no quiero seguir en eso, porque al final yo creo que esto va a haber gente que va a estudiar gratuitamente, y esa es la buena noticia. No hay un cambio paradigmático, mala suerte, pero hay un cambio, acá hay un cambio donde hay más gente que va a entrar y no en base a recursos. Por lo que yo quiero decir, el problema de la educación es mucho más profundo que esto, porque tener más gente técnico, tener más profesión en Chile, tener más doctores, no va a hacer que nuestro país va a alcanzar a Alemania o Estados Unidos. Eso para nada. Acá, mientras no se va a ver una problemática más general de esto, es decir, mientras acá en Chile tenemos una empresa como Volkswagen, Toyota, donde el Estado no se involucra un poquito más a trabajar de la mano con la empresa, crear más patente, plantearse la problemática. Nosotros somos un país de recursos. ¿Qué hicimos después de 50 años de haber utilizado esos recursos, los beneficios de estos? No mucho de un punto de vista industrial ni nada de eso. La educación es algo de mucho más amplio y no es simplemente que haya más gente titulada que va a cambiar el país. Es mucho más profundo, y eso no veo que el Ejecutivo, no simplemente en general, se lo plantee de verdad. A ver, estamos en un esquema neoliberal. Y por lo tanto, mi pregunta es si en un esquema neoliberal es posible pensar una universidad pública, laica, gratuita, de calidad. En mi opinión, no es posible. Y no me acuerdo quién de ustedes, parece que tú, Cristian, ¿qué tipo de desarrollo tiene hoy día el país y qué tipo de profesionales requiere para ese desarrollo? Que es un poco lo que tú dices. O sea, si tuviéramos industrias potentes, acá la cosa estaría relativamente clara. Pero yo creo que el modelo de desarrollo que confía básicamente en la explotación de recursos básicos y su venta y nada más. Yo ahí, claro, justamente como le decía, ahí uno no puede arreglar una cosa desde ahí. Hay muchas cosas que lo rodean y que sí afectan. Por ejemplo, yo digo, en todo este tiempo, ¿por qué no se ha creado una empresa manufacturera, ¿no es cierto?, de cobre acá en Chile? Que sea del Estado. Vendemos el cobre a precio de huevo y después compramos los cables, ¿no es cierto?, compramos los cátodos, compramos todo hecho. Con eso tendríamos, ¿no es cierto?, mayor empleabilidad, tendríamos espacio para que los profesionales se desarrollen, ¿cierto? ¿Por qué no hacer estudios respecto a que hay un montón de cosas? Sin ir más lejos, mi área de la salud.
en Chile, en el Hospital del Cobre y en Estados Unidos. En 2 hospitales se hizo un estudio hace varios años atrás respecto a cuáles son los beneficios del cobre en la salud. Y se llegó a determinar que las infecciones intrahospitalarias bajaban casi a niveles de cero. Cero, o sea, 0 infecciones intrahospitalarias por usar elementos de cobre, llámese cama, muebles, incluso bisturís de cobre. Sin embargo, tenemos que esperar que venga un estudio de afuera para poder nosotros darnos cuenta de esto, siendo que lo tenemos acá mismo. Entonces, si no, tampoco no se invierte en la parte de estudio, la parte científica, estamos condenados a tener, como dijo recién, un montón de profesionales, ¿no es cierto?, letrados que van a estar sin trabajo, sin pega. Entonces, hay un montón de cosas que hay que trabajar en conjunto para poder llevar esto adelante. No es solamente una reforma X o la reforma Y, es un sinnúmero de cosas que tenemos que ver. Carlos. Yo creo que, bueno, en primer lugar, partiendo por el análisis que haces tú respecto a que estamos en un sistema neoliberal y lamentablemente donde impera el mercado, muchas veces ciertos derechos fundamentales o derechos humanos que a su vez son necesidades del hombre, como es la educación, se mercantilizan, porque finalmente el hombre demanda educación, y donde hay demanda va a haber oferta. Entonces yo creo que primero hay que regular ese espacio que existe. Yo personalmente creo que las universidades públicas tienen que tener un grado de identidad mayor, y entiendo que el proyecto en cierta medida busca eso. Quiero tener buena fe porque lo leí también en el proyecto respecto a la naturaleza que va a tener esa universidad respecto a la identidad propia en la región que se encuentra. O sea, es decir, ojalá que en esta universidad se realicen tales o cuales carreras, porque en tal o cual región existe tal o cual mercado o tal o cual actividad y qué sé yo. Eso debiese regularse de mejor manera. Ahora, yo creo, hablando de un tema más general respecto al neoliberalismo en este sentido, y particularmente las universidades, yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo de las universidades públicas, entregar educación pública, gratuita, de calidad, laica, todo lo que tú quieras, y además regular a las universidades privadas. Ahora, yo creo que en una sociedad democrática, si yo quiero estudiar y quiero pagar para estudiar en una universidad donde te enseñan chino mandarín y profesan una religión de Timbuktu, por ejemplo, ¿por qué el Estado me va a prohibir que yo pueda pagar por ir a esa universidad y que me entreguen esa educación? Obviamente esa universidad tendrá que estar sometida a la supervigilancia del Estado y toda la orgánica de que garantice calidad de educación y qué sé yo. Pero el foco tiene que estar, y al menos en principio, por cierto, en el fortalecimiento de las universidades estatales y del rol público, porque hoy en día se ha acuñado que hay diferencia entre lo que es público y lo estatal, porque también tenemos universidades privadas que también ejercen un rol público. Entonces, vamos a dejar a Cristian con la palabra cuando volvamos. Ya se nos pasó el tiempo en el segundo bloque, en unos minutos más estamos de vuelta.